puede ser dura, blanda, robótica, militar, steampunk. ¿De qué estamos hablando? De la ciencia ficción. Hola bibliófilos y bibliófilas, soy Diego Beaumont, bienvenidos un día más al canal. Y sí, hoy voy a hablar sobre subgéneros de la ciencia ficción. Podríamos dividir la ciencia ficción entre dos grandes pilares, la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. ¿En qué consiste la ciencia ficción dura? Pues consiste principalmente en que está centrada en la ciencia, en las matemáticas, en la física, en la astronomía y que le da muchísima exactitud a estos temas, es decir, súper realista, súper fiel a cálculos matemáticos, a teorías y a cosas que realmente pueden suceder en el mundo real. Estas historias, películas, novelas se centran principalmente en esos aspectos científicos que, como digo, podían ser reales, ¿no? Jamás van a hablar sobre una nave espacial que va a la velocidad de la luz, porque eso hoy por hoy todavía no existe y no te podrían explicar cómo podría suceder, ¿no? Pero sí que te dan datos reales de cosas que hoy en día funcionan. Por ejemplo, podría ser una novela post-apocalíptica diciendo pues qué pasaría si cae un meteorito en la Tierra, ¿no? Lo que podría suceder. Todo basado en hechos científicos. Justamente hablando de esto del apocalipsis, sería un tema dentro de la ciencia ficción que desgranaremos más adelante. Un ejemplo de ciencia ficción dura podría ser la obra de Mundo Anillo, de Larry Niven y toda la saga de Fundación de Asimov. Por contra, el pilar de la ciencia ficción blanda se centra principalmente en los sentimientos, en los personajes, en una historia que va en torno alrededor de la ciencia ficción, pero no es el grosso, digamos que no es el centro de esa obra y que realmente pues da pequeñas pinceladas sobre ciencia ficción, pero tampoco da demasiada importancia a aspectos tecnológicos, científicos, ni da muchísimos detalles. En este caso tenemos obras como las que podrían ser las de Ray Bradbury, por ejemplo con Fahrenheit 450 y 400... La de Fahrenheit, vamos. Y también las obras de ciencia ficción de Ursula K. Le Guin o la trilogía, por ejemplo, Xenogénesis de Octavia Butler. Vale, una vez que ya tenemos desgranados estos pilares, el pilar de la ciencia ficción dura y blanda, vamos a la temática o a las temáticas dentro de este género, porque hay muchísimas temáticas. Vuelvo a repetir que no siempre son géneros puros, es decir, no solo va a haber una novela que hable de un tema en concreto, no va a haber una novela que sea 100% dura o 100% blanda, muchas veces hay híbridos y se entremezclan, pues bueno, muchísimos estos subgéneros y hoy en día pues es que es lo más normal encontrarnos novelas, obras de este tipo. Dentro de los temas podemos encontrarnos con el biopunk. Este me gusta especialmente. Este tema entremezcla thriller, cine negro, anime japonés y hace una especie como de amalgama dentro de una sociedad postmodernista en la que le da bastante importancia a la biotecnología. Esta especie como de medio cibos, medio humanos, medio máquinas, este tipo de cosas. La ciencia ficción apocalíptica o posapocalíptica es esa que se centra en un futuro lejano, en un futuro próximo, donde ha habido una especie de cataclismo en el que la Tierra pues está muriendo, por ejemplo, o ha habido una batalla bacteriológica donde ha mermado muchísimo la población, no hay seres vivos apenas y este tipo de historias. Muchísimas cosas pues que hayan hecho pues que la situación actual sea una puñetera mierda, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora mismo, pero más a lo bestia. La ciencia ficción militar o space opera muchas veces están entremezcladas, se centra principalmente en los personajes, pero tienen un entorno militar, un entorno de guerra, de conflicto armado, que muchas veces están entre naves espaciales, sociedades interestelares y este tipo de historias. Hay algunos ejemplos bastante interesantes, como Starship Troopers o, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Esta que me gustaba a mí mucho. Que había una peli y una serie, sí. Diego, céntrate. Stargate, por ejemplo, a mí esa me gustaba muchísimo y tenía que ver un poquito con este tema de space opera o ciencia ficción militar.
Otra temática interesante es la steampunk, es decir, una ucronía, es decir, una especie de como de... ¿Y si fuera, no? De sociedad que podría haber sido, pero no es, por ejemplo, desarrollada en el vapor. Si el vapor hubiera seguido hasta nuestros días, pues hasta dónde hubiera llegado, ¿no? Pues este tipo de sociedades están bastante chulas y, por ejemplo, llevan tecnología centrada en el vapor o en ciertos tipos de electricidad que ahora mismo están en desuso y en la que se centran en una tecnología que realmente hoy por hoy no existe, pero podría haber existido. He nombrado las ucronías, dentro de las ucronías podrían estar las ucronías en sí mismas, es decir, son realidades alternativas que no han sucedido, un punto de la historia distinto, divergente, en que, por ejemplo, imaginaros en la Segunda Guerra Mundial, si hubiera ganado Hitler, ¿qué hubiera pasado? No quiero ir pensarlo, ¿no? Pero esto sería un tipo de ucronía. De hecho, hay muchas historias basadas en este tipo de historias. Cómic de Superman rojo, que es una ucronía bastante interesante. O, por ejemplo, a ver, que me viene un otro a la mente. Pavana, de Keith Roberts. También podemos hablar de las distopías, que no dejan de ser una especie de ucronía, realmente una especie de sociedad oprimida donde suele haber una especie como de gobierno que tiene a la gente, pues eso, a cochina, no les deja hacer prácticamente nada, como por ejemplo la maravillosa obra de 1984 de George Orwell. Después sucedieron muchísimas historias, algunas más contemporáneas como los Juegos del Hambre, y yo que sé, me vienen a la mente muchísimas porque hay muchísimas distopías. Y no todas son buenas, hay que decirlo, pero son todas interesantes. Y otra temática que me gusta bastante son las de los viajes en el tiempo, que es ¿en qué se basa? Pues la palabra lo dice, ¿no? Viajes en el tiempo. Máquinas que te llevan a otra dimensión, que te llevan a otro espacio-tiempo, como por ejemplo Regreso al Futuro, que a mí me encanta. Que es una maravilla de trilogía, o el libro mítico de La Máquina del Tiempo, que especulan principalmente con las líneas temporales, con el espacio, tiempo y más que con la ciencia o la tecnología espacial. La temática de robótica centrada principalmente pues, en qué va a ser, en robots, sí, en seres artificiales, IE, inteligencia artificial, IA, más bien, sí, IA, todo el tema de robótica. Y otra temática que es bastante interesante es la de mundo alternativo, es decir, un mundo donde las leyes físicas, por ejemplo, funcionan de una forma distinta al mundo real, a nuestro mundo, ¿no? A la Tierra. Imaginaros pues, que en este planeta no hay gravedad y la gente, pues yo qué sé, flota o simplemente puede caminar sin gravedad, no hay ningún problema. Hay otro tipo de ley física, otro tipo de ley, no sé, espacial, no sé, soy malísimo, soy de letras, no te lo muy bien, ¿verdad? Vale, pues algo que es distinto y que en ese mundo pues funciona de manera diferente. Podrían ser que ven otros colores, que no son los que nosotros vemos, o que tienen, no sé, cuatro patas. Esta temática puede jugar con las paradojas entre espacio y tiempo y con las dimensiones. Es algo bastante interesante y, como bien digo, a veces podemos encontrar pequeñas pinceladas de esto dentro de otras subtramas o subgéneros de la ciencia ficción. Y una vez que hemos hablado de los dos pilares grandes, de la ciencia ficción dura, de la blanda, de la temática, podemos hablar de los géneros, porque dentro de toda esta amalgama, de todas estas cosas que hemos mencionado, también tenemos géneros y pueden ser género de comedia, de terror, incluso de fantasía, se puede mezclar fantasía con ciencia ficción. Es como un mundo inabarcable, ¿no? Realmente la ciencia ficción no tiene por qué ser algo serio, no tiene por qué ser algo fantasioso y no realista, puede ser una historia de comedia para pasar bien el rato, podría ser una obra de thriller o cine negro, una historia infantil o simpática, como por ejemplo Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Bueno, no todas las historias son simpáticas, pero muchas sí. O por ejemplo E.T., que lo tengo aquí en la camiseta. Tengo aquí a E.T. Esto era lo más difícil que tenía yo, ¿vale? E.T. e It, haciendo un guiño a las dos cosas. Y también, como no, terror, ¿vale? Como por ejemplo la saga de Alien, que está basada en el espacio, alienígena, no os cuento la historia porque ya os lo sabéis.
y a mí me encanta. Creo que mi vecino se ha puesto a hacer bricolaje a las 8 de la tarde un día entre semana. Guarda esto para el fin de semana. Y hasta aquí los subgéneros de la ciencia ficción. Me gustaría que me contarais si conocíais estos subgéneros, si realmente creéis que me he dejado algunos en el tintero, si podemos completar este listado muchísimo mejor y aprendemos todos más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, un beso. Y que viva la ciencia ficción. Así. Bueno, eso es de Star Trek realmente, ¿vale? Pero esto también me vale. Distopía.